Sean todos bienvenidos y de antemano muchas gracias por estar visitando el blog. En los presentes videos estaremos informando acerca de la permuta y la anticresis. Por mi parte les hablaré un poco sobre la permuta. Entendemos doctrinariamente que la permuta, según Cabanelas, es un contrato en el cual se cede o se entrega una cosa a cambio de otra cosa. La permuta, como se conoce popularmente como el trueque, este es un acto realizado desde las primeras existencias de civilizaciones en la historia del mundo, como por ejemplo en la antigua Roma. El ejemplo por excelencia que se da del trueque es que yo, que produzco, soy productor o cosechador de maíz, necesito frijoles o necesito pescado, voy con el pescador e intercambiamos nuestros productos si este sí lo acuerda. Entonces ahí es donde se da el trueque, que es conocido actualmente como la permuta. Ahora bien, la permuta la podemos encontrar en el artículo 1687 del Código Civil, el cual habla que, o lo reconoce como el término de permutación. La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro, según ese mismo artículo que acabamos de citar. Ahora, el centro eh, sobre lo que queremos llegar con este video es la importancia de la permuta. En primer punto, a mi punto de ver, perdón, la importancia de siempre como en todo acto que se desea realizar, hay ya sea intereses. Por ejemplo, si yo deseo tener o cambiar de bien inmueble con otra persona, y si la otra persona también desea cambiar de bien inmueble, entonces los dos podemos acordar hacer un intercambio de los bienes inmuebles. Es tan sencillo como eso, así se escucha la permuta. Pero en la permuta existen, al punto de nuestra investigación, hemos distinguido dos formas de realizar la permuta. Primero, la permuta solo con el mero consentimiento. ¿De qué trata la permuta solo con el mero consentimiento? Por ejemplo, si yo deseo intercambiar un lapicero, zapatos, incluso el teléfono celular, yo vengo, agarro el teléfono, el intercambio con otra persona. Si la otra persona acuerda intercambiarlo conmigo, entonces ahí se perfeccionó la permuta. Ya no hay nada más que hacer porque depende del objeto, se necesita, ya sea solo por el mero consentimiento o bien el segundo modo, cómo perfeccionarlo, sería por medio de escritura pública. Como bien les decía, es por medio o por cuanto al objeto, tendría que ser, por ejemplo, un bien inmueble o un vehículo automotor, ya sea en el registro de la propiedad de raíz e hipoteca, haciendo el respectivo papeleo, bajo notario, bajo escritura pública, perdón, otorgada por notario. Esta ya conlleva más requisitos aparte que solo el mero consentimiento. Ahora siguiendo con la permuta en cuanto a sus elementos y sus características. Por ejemplo, primero donde tenemos en los elementos. Eh, Específicamente en el primer elemento es en cuanto al consentimiento. Entendemos que se perfecciona la permuta más que todo con el consentimiento, en el acuerdo de las dos partes para generar la transacción o el intercambio de sus bienes. Segundo, que me parece interesante, es en cuanto a su capacidad para que su acto ejerza, perdón, efectos legales. ¿Qué quiero decir con esto? Entendemos muy bien que el artículo 1318 del Código Civil es el que perfectamente da un listado, digámoslo así, de sujetos que sus actos no ejercen efectos legales. Para esto tuve la ayuda de un abogado ya que ejerce en cuestión de la materia y me explicó que no solo por el hecho de que aparezca en ese listado como incapaz, no va a hacerlo, sino que esto se puede superar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nada más en cuanto en un caso de herencia, de sucesión, si digamos
abuela de X persona desea dejarle en herencia todos sus bienes a un niño o a su nieto de 5 años, entonces primero un abogado, perdón, un juez de familia tiene que ratificar, digámoslo así, que este niño es incapaz para que su acto ejerza un efecto legal. Entonces, lo que se le hace es, ya sea nombrarle un curador o por medio de un representante que tenga algún lazo con este niño. Entonces, sí se puede superar, no solo por el hecho de que aparezca en la lista de los incapaces, será incapaz. En este caso, cómo va a superar la persona jurídica ser o la incapacidad? Es sencillo en el sentido de que por medio de una persona natural. Acuérdense que todo acto que ejerce una persona jurídica, como una empresa o una institución, es firmado por medio de una persona natural. Entonces, de este modo, las personas jurídicas, sus actos ejercen efecto legal por medio de una persona natural. Entonces, eso tiene que ver en cuanto a la capacidad y en cuanto a las características de este es bilateral, es hay un acto entre las dos partes en el cual acuerdan hacer el intercambio de sus bienes. La segunda característica es que es principal, es un contrato principal más no accesorio porque, porque depende de sí mismo para existir. Tercero, es oneroso. Caputa, men. En cuanto a la tercera característica de la permuta, encontramos que es oneroso, porque las dos partes salen beneficiadas de dicho acto en cuanto a sus intenciones de ejercer el mismo. Es conmutativo como cuarto punto. Es un contrato nominado también porque se encuentra regulado a partir del artículo 1687 del Código Civil y como lo hemos venido repitiendo es consensual. Eh, la importancia de ejercer este contrato, a mi punto de vista, es sencillo. ¿Por qué? Porque en este contrato es más favorable, es más rápido que ejercer que una compraventa. En una compraventa nosotros debemos estipular precios, debemos estipular todo ese tipo de cosas. Y en cambio acá en la permuta, sí, uno pueda que estipule los precios porque no vas a intercambiar un automóvil por un teléfono celular, no, es algo que no tiene lógica. Pero se evita ese intercambio monetario, supliéndolo solo por el intercambio de los objetos. Es por eso que también hemos identificado cuatro tipos de permutas distintas. Primero tenemos la permuta civil, que es la que hemos mencionado, que incluso la hacemos cotidianamente, como un intercambio de lapicero, un intercambio de zapatos, e incluso puede ser por el intercambio de un vehículo automotor o de un bien inmueble. Segundo, la permuta mercantil. La permuta mercantil tiene una identificación o una capacidad extra que lo hace distinto a la permuta civil, que el cual es el famoso acto de masa por empresa. Por ejemplo, esto tiene que ver con la cantidad de las cosas que se van a permutar, porque una persona natural en un acto civil no va a intercambiar 500 televisores por otros 500 televisores de otro tipo de modelo. Esos son actos que ya lo ejercen incluso empresas, instituciones que ya están a un rango mayor de alcance. Como tercer punto tenemos la permuta de canje. ¿En qué consiste la permuta de canje? Esta es más que todo practicada por cines, por lugares de entretenimiento, por eventos deportivos. Por ejemplo, eh, Cinemark, como un cine de acá de El Salvador, contrata con una empresa de publicidad para que éste le publicite, como bien se dice, todas sus películas, sus eventos, en lugares públicos, en pantallas gigantes que vemos en la calle, que dicen próximo evento en Cinemark, tal película, y entonces
Entonces estos suscriben el contrato y a cambio Cinemark le entrega a la empresa de publicidad, ya sea boletos para sus empleados, para ellos, para que puedan llegar al cine de manera gratis, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y por último tenemos la permuta mixta. La permuta mixta consiste en la cosa parte en dinero y parte en la cosa, pero hay una distinción. La permuta mixta se da cuando el objeto cuesta más que el dinero que se va a entregar. Por ejemplo, yo tengo mi teléfono, digamos, valorado en $200 y deseo el teléfono de otra persona valorado en $300. Entonces vengo yo e intercambio mi teléfono y doy $100. Entonces, como mi teléfono vale más que el dinero que yo estoy entregando, ahí se considera permuta. Pero si el caso fuera al revés, si yo doy más dinero de lo que vale mi teléfono, ahí sería una compraventa. Espero que se les haya sido de ayuda este blog y esperamos que en un futuro, si tienen más dudas, poder resolverlas. Sería todo un placer. En esta ocasión voy a hablar acerca de la anticresis. En primer lugar, vamos a definir que la anticresis es aquel contrato unilateral en el cual van a intervenir dos sujetos. El primer sujeto se va a denominar como el deudor, quien va a ser aquella persona que va a adquirir una obligación principal. Vamos a partir de ahí de que es un contrato accesorio. El segundo sujeto que va a intervenir dentro del contrato se va a denominar el acreedor. Y en nuestro Código Civil podemos encontrar regulado la anticresis en el artículo 2181, en el cual nos define a la anticresis como aquel contrato por medio del cual se le va a entregar al acreedor una cosa raíz para que sea pagada con sus frutos. En primer lugar, vamos a observar que el objeto de este contrato va a ser que exista una obligación principal. En segundo lugar, podemos observar en este artículo que nos dice que la anticresis es una forma de cancelación de una deuda que se le va a realizar al acreedor por medio de los frutos que produzca un bien inmueble. Esto se refiere a que el deudor le puede otorgar una cosa raíz, como bien menciona el artículo, ya sea una casa, una finca o un edificio al acreedor. Y este bien inmueble tiene que producir frutos civiles o frutos naturales, los cuales estos frutos se le van a atribuir al acreedor en forma de pago. Ahora bien, este contrato es caracterizado por ser de derecho indivisible, porque aparte de ser un contrato es una garantía. Y en el artículo 2183 encontramos que este contrato se perfecciona por medio de la tradición del bien inmueble. Cabe aclarar que dicha tradición de la cual se está hablando en este artículo se refiere a la simple entrega del bien inmueble y no a la tradición como normalmente lo conocemos en el artículo 651 de nuestro Código Civil, por el hecho de que no transfiere dominio y no requiere de tradición. Seguidamente, es caracterizado por ser de derecho convencional, ya que este contrato no se va a llevar a cabo si no es por la voluntad de ambas partes. De igual forma, es de derecho inmobiliario, porque únicamente va a recaer en bienes inmuebles. Es de derecho temporal, porque este contrato se va a extinguir hasta que la obligación principal caduque por completo. Y es un contrato solemne por el hecho de que este contrato debe constar en escritura pública. Ahora bien, como había mencionado al inicio, este es un contrato unilateral, en el cual se va a obligar únicamente el acreedor. Y dentro de sus obligaciones podemos encontrar que está obligado a lo que nos dice el artículo 2186, que va a adquirir las mismas obligaciones que el arrendatario en cuanto a la conservación de la cosa, lo cual nos lleva al artículo 1726, que nos dice que el acreedor únicamente está obligado para poder
realizar los fines que se hayan establecido dentro del contrato. También está obligado a no desnaturalizar su finalidad ni realizar ningún cambio del contenido del bien inmueble. Y por último, está obligado a devolver el bien inmueble al deudor una vez se haya extinto por completo la obligación principal. Pero así como adquiere obligaciones el acreedor, adquiere derechos. Y uno de sus derechos van a ser el derecho a la retención, el cual vamos a encontrar regulado en el artículo 2190, en el cual nos dice que media vez no se haya finalizado por completo la obligación principal, el acreedor tiene derecho a poder conservar el bien inmueble. Cabe aclarar que no lo hace dueño y el acreedor no puede dar en venta el bien inmueble para poder solventar la obligación principal que existe entre él y el deudor. Como siguiente derecho, también tiene derecho a los frutos. En el artículo 2188 nos dice que si existieran intereses, primero los frutos se van a atribuir a los intereses. Por otro lado, el deudor sí adquiere derechos, dentro de los cuales van a ser que va a tener derecho a poder llevar un control de modo de que pueda ver cómo el acreedor administra y explota el bien inmueble. De igual forma, va a tener derecho a exigir una rendición de cuentas, ya que dentro del contrato se van a establecer cuotas con cantidades específicas, las cuales se van a llevar a cabo por cierto plazo dentro del contrato. De igual forma, el deudor tiene el derecho de poder exigir el bien inmueble que se le había dado en anticresis al acreedor una vez se haya cancelado por completo la obligación principal. Este contrato se extingue de dos formas. La primera es que se haya cancelado por completo la obligación principal. Y la segunda forma de extinguirse es que el acreedor así lo permita. Como bien nos menciona en el artículo 2190, el acreedor puede devolver el bien inmueble y perseguir la forma de cancelación de la obligación de otra forma legal. Y en eso consiste el contrato de anticresis.